Esta serie la hemos titulado La unidad del Espíritu. No es en el Espíritu, es del Espíritu, refiriéndose el apóstol Pablo a que cuando estamos llenos del Espíritu, el Espíritu provoca unidad en nuestras relaciones, de tal manera que si antes éramos algo volátiles y fácilmente renunciábamos a proyectos, relaciones y amistades, diciéndonos ni parientes somos, con permiso, ahí te ves. Bueno, cuando viene el Espíritu a nuestro corazón, el Espíritu nos hace más estables, menos volátiles, más estables, nos hace más duraderos en nuestras relaciones. Este es el capítulo 2 de esta serie, y este capítulo lo titulamos de esta manera: el vínculo de la paz. La semana pasada comenzamos estudiando el verso 1 y 2, que a la letra dicen de esta manera: Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y subrayamos la palabra vocación, refiriéndonos a ella como quien habla de talento. Dios nos ha dotado de talentos especiales a cada uno de nosotros, de manera que estos talentos producen esperanza en nosotros y en Dios respecto a que nosotros podamos andar en esa vocación, mantenernos de esa vocación y ser felices, realizarnos y ser felices, ¿verdad? De esta manera, quien tiene talento, por ejemplo, para la cocina, puede vivir de ese talento. Quien tiene talento para la comunicación, para la enseñanza, para la pintura, para el dibujo, para la fontanería, para lo que tú quieras, para la electricidad, quien tiene facilidad, esto es vocación, puede vivir de esa vocación, desarrollarse y ser feliz, ¿cierto? Y hablamos porque el amor produce la humildad, ahí lo dice el verso 2, y la mansedumbre necesaria. El amor, la llenura del Espíritu de Dios, produce el amor que todo lo sufre, que no se irrita, que no guarda rencor, que nos hace, como dice el verso 2, humildes y mansos, de tal manera que podemos soportar los proyectos, llámese el empleo, llámese el negocio o las relaciones, llámese el matrimonio o llámese la familia. Podemos soportar. Soportar significa mantener arriba, mantener funcionando, seguir creyendo en esas relaciones, en esas organizaciones, ¿cierto? Ningún proyecto humano carece del ataque de Satanás. Satanás es adversidad, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, si tú ya estás pensando aventar la toalla, si tú ya estás pensando decir hasta aquí, ya no lo soporto más, ya no quiero nada con ustedes, estoy viendo que el que nace pa' maceta no pasa del corredor y que con ustedes es mejor ni a la esquina. Si tú estás en algún momento invadido por esta clase de pensamientos, sábete que esos pensamientos no vienen de Dios, ni siquiera vienen de ti, vienen de Satanás, cuyo nombre, ¿qué dijimos que significa? Adversidad. La adversidad es la que te hace pensar de esta manera. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, pero a veces decimos: no te necesito, y todos nos necesitamos a todos. El problema es
que muchas veces el corazón humano está más lleno del diablo que de Dios, y por esa razón nos odiamos más de lo que nos debiéramos amar, nos resentimos más de lo que nos debiéramos perdonar, y estamos por abandonar proyectos importantes. No es para gloria de Dios, esto es para deshonor nuestro, porque cuando tú miras el currículum de una persona que viene a solicitar empleo y ves que no dura en los trabajos, ¿qué dices? Esta no la puedo contratar. De igual modo, Dios quiere desarrollar en nosotros una nueva historia. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos, pero todo comienza en la llenura del Espíritu. Clama a mí y yo te responderé. Hoy vamos a ver el verso siguiente de Efesios, que es el verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo importante es que debemos ser solícitos en guardar la unidad que proviene ¿de quién? Del Espíritu. La unidad no es algo de nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu, el Espíritu provee unidad. No se confundan. Puede ser que en algún momento de crisis los gritos, las amenazas, la violencia se pongan muy severos, se salgan de control. Pero tú dices, time back, tiempo fuera, me retiro tantitito porque no tiene caso seguir con esta discusión. Y hago mi oración, hago mis actividades, me desconecto en mi mente para no estar pensando en eso. Y ya cuando me siento más relajado, pues regreso. Y seguramente el ambiente ya va a estar más sosegado y tal vez se pueda tratar el acuerdo, tratar la conversación, no buscando culpables, sino buscando soluciones. Lo importante es entender que necesitamos al Espíritu. Solo el Espíritu puede establecer y fortalecer un vínculo de unidad entre los que conformamos este proyecto. Solo el Espíritu. Por esa razón, antes que nos casemos, la palabra nos dice: no se unan en yugo desigual, porque no hay comunión entre Cristo y Belial, entre Dios y los ídolos. Pero cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu, hasta de Dios nos desligamos. Muchas veces nos vamos al mundo y otras veces regresamos todos vapuleados y decimos: bueno, tú me perdonas, sí. Pero en el ir y venir le diste oportunidad al diablo de robar, matar y destruir. Hay muchas bendiciones que tú no tienes porque te has desvinculado de la relación más importante que tenemos en la vida. ¿Quién me dice cuál es esa relación más importante? Dios. La relación más importante que tenemos y de la que nunca nos debemos desvincular, más que padre, más que madre, más que hermano, más que hermana, más que hijo, más que hija, más que trabajo, más que propiedades, es nuestra relación con Dios. Y si hay que elegir entre uno y el otro, tenemos que, sin pensarlo, elegir a Dios. Pero cuando no tenemos el espíritu de fe en nuestro corazón, dice, sin fe es imposible acercarse a Dios. Uno le da la vuelta a Dios. Dice que la gente no quiere venir a Dios porque amaron las tinieblas y quieren seguir en tinieblas y no quieren que sus obras sean reprendidas, por eso no vienen. Entonces, tú y yo tenemos que examinar nuestros sentimientos respecto a Dios y pedirle perdón si de alguna manera y en algún momento, pudiendo venir, no hemos venido. Si en algún momento, habiendo tenido que tomar una decisión, tomamos la decisión del mundo, tomamos la decisión de la familia, tomamos la decisión de la fiesta y no la del Señor. ¿Por qué? Porque hemos provocado a celos a Dios, número uno, y número dos, le hemos dado un espacio, un lugar, una oportunidad al diablo que no nos va a perdonar. Él nos va a cobrar el habernos salido de la cobertura de la protección de Dios. No es Dios quien castiga, es uno mismo que con sus decisiones le abre la puerta al diablo, y el diablo no anda jugando, el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Él no viene más que a robar,
Ya robó tu matrimonio, ya robó tu salud, ya robó la fe de tus hijos. ¿Qué más quieres que te robe? ¿Y todo por qué? Por claudicar entre dos pensamientos de ser a Dios o ser al diablo, A o B. No, aquí no hay alternativa, es Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Paz. Va a haber paz. A lo mejor no tienes mucha comida en el refri, o ni refri tienes, o ni luz. A lo mejor debes la renta. A lo mejor ni tu sombra te quiere ya seguir. A lo mejor no eres muy popular. A lo mejor los errores de tu pasado tienen a todos incómodos contra ti. Pero si yo tengo paz con Dios, si mi vínculo con Dios es correcto y yo sé que su sangre me limpia, tengo un gran principio para que todo en mi vida comience a funcionar alrededor de la bendición y del favor y de la gracia de Dios. ¿Me explico? Si alguno dice que no peca, miente. Hay quien dice, ay, pero yo peco menos. Pecado es pecado. Si alguno dice que no peca, miente. A Dios no lo podemos engañar, y tampoco al diablo, y tampoco a nosotros mismos. Hay tres testigos, cuando menos: Dios, el diablo y nosotros mismos, de las cosas que realmente hacemos. ¿Y qué pasaría si en lugar de aparentar bondad, ejercitamos bondad? ¿Cómo sería nuestra vida? Paz. Paz. Tendrías paz en tus finanzas, no preocupación. Tendrías paz en tus relaciones afectivas, no resentimientos. Tendrías paz aún en tu salud y no enfermedades. ¿Por qué? Porque comes a tiempo, porque no te preocupas, porque duermes bien, porque descansas. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si te va gustando este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Además, recuerda que tu opinión suma, así que no te olvides de comentar. Juntos edificamos el cuerpo de Cristo. Esta palabra solícitos, en guardar la unidad del Espíritu, solícitos, tiene un significado. Significa diligentes, cuidadosos. Y a veces andamos en la carne, somos cristianos, tenemos muchos años, tenemos un ministerio, pero no andamos en el Espíritu. Es decir, esa palabra sonó rara, como que no viene de Dios. Y otro paso, esa acción también como que no procede. O sea, el hermano como que aventó el vaso, ¿no? También como que no, como que eso no se ve muy digno, muy espiritual. Y luego prendemos la tele y estamos viendo algo que tampoco corresponde a respetar a Dios. Entonces, amén, vamos a orar por los alimentos. Sí, oramos por los alimentos, pero no andamos en el Espíritu. Somos cristianos, sí, tenemos lenguaje, pero no andamos en el Espíritu. Pero resulta que el problema, el pleito, que le descubrimos al hijo no sé qué amistad o no sé qué palabra tan fea o actitud tan fea, y no sabemos cómo disciplinar, cómo establecer o restablecer el reino de Dios. Bueno, primero tienes que reconocer, es porque no andamos todos en el Espíritu, y tampoco andamos todo el tiempo en el Espíritu. Pero yo necesito ser diligente en restaurar el vínculo del Espíritu. Es decir, Señor, perdónanos, límpianos con tu sangre, convéncenos tú, y que no tenga yo la razón, y que no se haga mi voluntad sino tu voluntad, y sé tú, Señor, de todos nosotros en esta casa. Que sea el Espíritu el que nos une, y no nosotros los que intentamos hacer funcionar a las personas a según nuestra perspectiva, a según como nosotros creemos o queremos que las personas se comporten. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo: la tarea del niño o de la niña, y es la hora de que la niña tenga que hacer su tarea. ¿Va a querer hacerla o no? No.
porque ella va a querer andar jugando, va a querer dormir, va a querer correr, va a querer ver tele, va a querer hacer cualquier cosa. Sí, pero estamos en el espíritu. Ella no, ella está en su espíritu, está en su carnalidad. Es espíritu de hombre y es espíritu de Dios. Ella está en su espíritu, no en el espíritu de Dios. Pero si es del espíritu de Dios, tú oras en la mañana y dices: Señor, satura mi casa con tu presencia. Señor, dale a mis hijos espíritu de fe, espíritu de responsabilidad, que te conozcan, Señor, que te entiendan, que su oído se abra a tu voz y a la dirección, y que sean niños o jóvenes de fe, Señor, que sean útiles en tu obra. Entonces el espíritu va a producir un vínculo, que a la hora de hacer la tarea, ¿qué crees? El niño va a estar haciendo la tarea y tú no se lo dijiste. ¿Por qué? Porque es del espíritu. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, pero necesitamos ser solícitos, cuidadosos, muy discernidores. ¿Qué es discernidor? Alguien que está examinando muy atentamente si realmente esa palabra, esa actitud, esa acción le da gloria a Dios o de dónde viene. Y no te conformes. Si estás viendo que se oyó medio raro, que se vio medio raro, que se siente medio raro, entonces no creas que eso va a estar en armonía. Eso al ratito va a reventar. Al ratito sale la serpiente y va a morder. Entonces necesitamos ser solícitos, como lo acabamos de leer, en guardar la unidad del espíritu, para que el vínculo que nos une, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en el matrimonio, sea de paz, sea la paz. Entonces, solícito, oiga lo que le voy a decir que es una persona servicial. Servicial. No alguien que le tienes que decir: ayúdame. Es del espíritu cuando la persona es servicial de manera natural, amable. Hay gente que obedece pero de manera no amable, que recoge el plato pero avienta la silla. Atenta. Una persona que es solícita es una persona atenta, que no hay que decirle: ¿y por qué no te llevaste esto? Porque no lo vio. O sea, ¿por qué no lo vio? Porque andaba en su espíritu, no en el espíritu. Y no puedes hacer funcionar lo que no es funcionable, pero sí vas a estar peleando mucho con las personas por problemas de atención. Es que yo te dije, pues no me acuerdo, no te puse atención, estaba viendo la tele, no puso atención, no estuvo atenta. Solícito es alguien que trabaja para el equipo, es alguien que busca que el proyecto alcance su máximo potencial, su máxima funcionalidad. Cortés, gentil, generosa, rápida, esmerada. Pero todas estas cosas, como les repito, no son de la carne. No se queje si su negocio no funciona, si su economía no funciona, si tiene muchos problemas en el trabajo, si tiene muchos problemas con la familia, si tiene muchos problemas de salud. Usted o alguien en su casa, no se queje si no está encomendando a Jehová su camino de madrugada y confiando en Él. Separados del Señor nada podemos. El problema es que como tenemos nombre de que vivimos, creemos que vivimos, pero realmente no vivimos. ¿Por qué? Porque no hemos discernido que muchos de los problemas que tenemos provienen de la mundanalidad, provienen de la carnalidad, provienen de los demonios que no hemos reprendido, que pensamos es su genio, es su carácter, es su temperamento. Esa persona es así, yo así soy, es que a mí me molesta mucho esto, es que yo siempre hablo así y toda mi vida he hablado así.
pues el que está en Cristo es nueva criatura. Necesitamos todos tomar nombre del único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, y tenemos que empezar a hacer las cosas de la manera correcta. ¿En qué debemos ser solícitos? ¿Quién me dice? ¿En qué? Ahí dicen, en guardar la unidad del Espíritu, no en el Espíritu, la unidad del Espíritu. Este matrimonio o funciona o no funciona, pero no medio funciona, ni funciona a ratos sí y a ratos no. ¿Dónde está el error? Cuando algo está funcionando, a ratos sí, a ratos no, y a veces sí, a veces no. ¿Dónde está el error? Que comienzo el día sin haber encomendado al Señor mi camino, sin haber alimentado mi espíritu con su palabra, sin haber cubierto mi familia con oración. ¿Por qué? Por desorganizado, por indisciplinado. Muchas veces eso me pasa, que me desvelé por X o Z causa y me justifico y digo, ay, hoy no me voy a levantar temprano, y en el pecado llevo la penitencia. ¿Por qué? Porque sin Dios no puedo hacer nada, pero el diablo se aprovecha. Vínculo es una palabra que significa unión o atadura a otra persona o cosa. Ejemplo, yo puedo estar muy vinculado con mi computadora. ¿Qué quiero decir? Que no voy a ningún lado sin mi computadora. ¿Ustedes a qué objeto creen que están muy vinculados últimamente y muy de moda? ¿Cuál creen que sea el objeto al que están muy vinculados? El celular, la televisión, el internet. Si no hay internet, no me hospedo aquí, ¿no? O sea, que el hotel cerca del mar no tenga alberca, pero que tenga wifi. O sea, fíjate nomás a qué grado ha llegado nuestro vínculo con el internet. Porque pues estamos ahí con nuestras amistades, en el Facebook, en el chisme. Estamos ahí publicando en el Twitter, miren, víboras envidiosas, ódienme más, miren dónde ando. Un vínculo es algo de lo que te llegas a amalgamar con esa otra persona. Ejemplo, hay gente que no puede salir sin sus hijos de la mano, y cuando el hijo se casa o cuando el hijo se va a estudiar a otra ciudad, ¿cómo se siente esa persona? Con el nido vacío. ¿A poco no? Estamos muy apegados, pero el único vínculo realmente indispensable es con el Espíritu Santo. Es estar atentos a su dirección, a su redarguir, a su consejo, a su enseñanza. Este vínculo sí vale la pena, porque fuera de este vínculo, ese celular le va a entrar un virus y se va a volver lento. Y esto es la antesala de que vas a tener que cambiarlo, y te va a costar una lana, porque ya no quieres uno de esos de tabiquito, ni de cacahuatito, ya quieres uno de esos que son arriba de 10,000 pesos. No le hace, para eso trabajo. Así es tu vínculo. No comen tus hijos, no pagas la renta, no pagas la colegiatura, pero un celular de más de 10,000 pesos sí traes, y no levanten la mano. Esto es lo que hace el espíritu humano no redimido, y el vínculo o los vínculos nocivos que llegamos a hacernos. Hay quien dice, ay hermano, es que sin coca siento que no comí. Yo agua ni cuando era pobre, y no me digas que eres millonario. Hermano, sin salsa la comida no me sabe, y estás todo gastrítico. Son vínculos nocivos, destructivos. Entonces, hay dos, si usted me permite, dos vínculos que son positivos. Uno, para tu día a día, el Espíritu Santo. Y dos, para tu cada semana, la iglesia, la congregación. Debemos esforzarnos, queridos,
por permanecer en la iglesia y servir atentamente, amablemente, generosamente. Pero ¿por qué somos tan escasos? ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque no puede el árbol malo dar buen fruto, ni el árbol bueno puede dar mal fruto. Vienen los demás y te dicen: oye, ¿por qué te dejaste? Pues ¿qué querías que hiciera? Pues que le contestaras, que le dijeras, que te defendieras. ¿Para qué? Ahora, es imposible que entre nosotros no ocurran desavenencias, cosas que nos alteren, nos molesten, nos incomoden, pero debemos procurar que esas fricciones no provoquen rupturas, mantener el vínculo del espíritu. ¿Cómo dice la Escritura que debemos servir a nuestros patrones? ¿Como para quién? Como al Señor. La única manera como podemos servir con alegría y con abundancia, con generosidad y con esmero, es haciendo las cosas como para el Señor. Y esto solamente es posible en el vínculo del Espíritu. En lo que dependa de nosotros, debemos mantener la paz, la unidad y el servicio. Y estamos hablando de desarrollar una forma de funcionar que no sea mecánica, que no sea carnal, sino espiritual, para que sea real. Si es mecánica, ahí lo escuchan, se va a descomponer, va a fallar. Pero si es espiritual, va a funcionar, se va a desarrollar, como ocurre con el cuerpo humano, que el espíritu de hombre es el que le da vida, unidad y armonía a los miembros de ese cuerpo. Así necesitamos que sea el Espíritu de Dios el que haga funcionar los distintos organismos en los que nosotros nos relacionamos, sea la familia, sea el matrimonio, sea la empresa. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, pero separados de Cristo nada podemos. Y ese es el problema, que muchos de nosotros hemos estado cargando nosotros y estamos muy cansados, que somos religiosos pero no cristianos, porque el que es cristiano de Cristo toma nombre y fuerzas, no de una religión, no de una tradición de yo voy cada 8 días a la iglesia, me siento y estoy bostezando y ahí lo que se me quede, gloria a Dios. No, eso no le da gloria a Dios. Lo que le da gloria a Dios es tu victoria cada día, sobre cada circunstancia difícil. Entonces, ¿dónde está nuestra victoria? En hacer funcionar nuestras organizaciones. Y para ello, ¿se acuerdan que les dije que hay conflictos? Claro, esto no se los voy a contar yo, ustedes lo saben, lo viven. Hay conflictos en toda relación humana. Pero ¿cómo los vamos a resolver? Lo aprendimos con amor, con doctrina del Señor y con mucha oración. No vengas a quejarte de algo si tus rodillas no muestran el callo de que realmente has estado clavado sobre tus rodillas pidiéndole a Dios solución. Y no vivas del sudor de otras personas, que estás esperando que porque ellos oran o porque tú fuiste a determinado lugar o evento, tu vida va a mejorar. No es a través de otras personas. Miren, ¿cuánta gente recibió un milagro de Jesús cuando Jesús estuvo en su ministerio humano? ¿Cuánta gente? Muchísimas, no sabemos cuántas. Pero
aunque todos esos milagros fueron maravillosos, extraordinarios y gloriosos, ¿cuántas de esas personas volvieron a morir? ¿Algunas? ¿Muchas? ¿O todas? Todas. Es decir, no te conformes con salir del problema. No te conformes con que ahorita tu hijo se sane. No te conformes con eso. Tú tienes que ir más allá del simple milagro, la salvación. ¿Y qué es la salvación? Un estilo de vida en el que Cristo está en nuestro corazón y reina. Porque no soy mi Señor es Cristo. Si te va gustando este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Además, recuerda que tu opinión suma, así que no te olvides de comentar. Juntos edificamos el cuerpo de Cristo. Solo los que andan en la carne rompen sus vínculos, no permanecen en las relaciones, en los trabajos. Solo los que no tienen a Cristo se mantienen en el orgullo. Son los que no quieren perdonar. No quiero ver a esa persona. Por eso los gobiernan sus pasiones y deseos. Pero el ser perdonadores, misericordiosos, generosos, piadosos, no proviene de la carne, ni es algo mecánico, sino de quién proviene, de Dios y de la llenura real que tú cada día obtengas en el Espíritu. No necesitas ir a ningún lugar para obtener esta llenura, ni pagar ningún precio, ni que ninguna otra persona lo pague por ti para que tú tengas esta experiencia de la llenura del Espíritu. Ya el precio está pagado, lo pagó Cristo y no ninguna otra persona. Y dice, si les dicen vengan porque aquí está, no vayan. Vengan, acá está el Cristo, tampoco vayan, porque cerca de ti está su palabra, en tu boca y en tu corazón. Desde donde tú estés, clama a mí, dice, y yo te responderé. Si tú quieres esa experiencia, simplemente tenla. Él no se esconde de los que le buscan de todo su corazón. Dice, el que tenga hambre, venga y compre sin dinero. El que tiene sed, venga y beba sin dinero. ¿Qué hacer cuando un hermano peca contra otro? En Mateo capítulo 18, versos 15 y 16, dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Como les dije, es imposible que entre nosotros no haya desavenencias. Pero ¿qué debemos hacer cuando tenemos algo contra alguien? ¿Quejarnos? ¿Murmurar? ¿Irnos de la iglesia? ¿Y por qué es lo que hacemos? En lugar de ir y hablar a solas con el hermano, hablamos de él y nos vamos de la iglesia. Nos quejamos y nos hacemos las víctimas. Eso no es del Espíritu, eso no da gloria a Dios. Lo que nos manda el Señor es habla a solas con el hermano, no del hermano. ¿Y qué va a pasar si hablas a solas con esa persona? Hay solamente 2 sopas. Uno, o le das el derecho de réplica y te das cuenta que tú estabas equivocado y que él tenía razón y te corriges. O 2, él se arrepiente. Pero en ambos casos fue para gloria de Dios. El fundamento de la iglesia
es el arrepentimiento. Finalmente el Señor nos llamó siendo pecadores para que nos arrepintiéramos, es decir, que comenzáramos a hacer las cosas como Él nos enseña. Y en este principio muy básico, muy elemental, pero muy vital, hemos fallado mucho y muchos. No hablamos a solas con el hermano, hablamos del hermano. Y nos separamos del hermano sin haberle dado la oportunidad de corregirse o de la réplica, de hacernos entender que nosotros fuimos los que entendimos mal. Y como les dije hace ratito, la iglesia no es un museo de santos y perfectos, no, es un hospital de pecadores que estamos por el Espíritu en un proceso de perfeccionamiento, y por eso se nos enseña cuántas veces debo perdonar al hermano que peca contra mí. En todos los casos debemos estar dispuestos a que la persona nos escuche acerca de nuestra queja de manera respetuosa y amorosa, hablarle. Solícitos, dijimos, es una palabra que se refiere a guardar la unidad del Espíritu. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién trajo a la persona con la que estoy molesto? ¿Quién? A lo mejor la hermana, a lo mejor el hermano, sí, pero ¿quién detrás de la hermana? El Espíritu. Y si esa persona vino y hizo una acción que nos alarmó, que nos espantó, que nos asombró, que nos fue para que nos burláramos o nos quejáramos de mira nomás a lo que se atrevió a hacer aquí en la iglesia, ¿para quién cayó esa persona? ¿Para mí o para el Señor? Y si esa persona sigue viniendo y sigue creciendo y ha soltado sus errores, sus defectos y ha adquirido conocimiento, ¿para quién está de pie esa persona? Para el Señor. El Señor desecha a esa persona porque falló de alguna manera. No, Él la sustenta, Él la disciplina. ¿Por qué la desechas tú? A veces estamos en un espíritu no correcto, profesando ser sabios somos necios, y diciendo que somos cristianos somos mundanos, porque estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, cuando Cristo no era nuestra cabeza. El Señor no desecha a esa persona. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? ¿Es tu siervo para que tenga que hacer las cosas como tú quieres y cuando tú quieres? ¿O es siervo del Señor? ¿Quién lo va a disciplinar? El Señor. El Señor lo trajo, el Señor lo disciplina. El Espíritu Santo hace un trabajo de convencer de pecado, de justicia y de juicio a los hijos de Dios. Les voy a platicar la historia de un empleado envidioso que, enterándose que un compañero suyo iba a ser promovido a una gerencia que él anhelaba, vino con el jefe a traerle un chisme mentiroso. Y el jefe lo escuchó y se lo creyó. Llamen a fulanito de tal, tráiganlo aquí. Dígame, señor, recoja sus cosas y se me larga. ¿Pero por qué, señor? Se me larga, mira, todavía te haces el que no sabes. Si eres un sinvergüenza y un bueno para nada, no quiero volverte a ver en mi vida, lárgate de aquí. Hipócrita, quítate de mi vista. Y pone al chismoso en su lugar. Quiero preguntarles, ¿quién perdió? La empresa, el patrón y el propio empleado envidioso, porque no tenía la capacidad que el otro tenía. Y cada vez que tuviera envidia iba a provocar un chisme. A veces esa es nuestra actitud, pretendemos limpiarnos ensuciando a otros. Y hablamos bien mal, ay, mira fulanita de tal, cómo salió en las redes, mira lo que hizo y mira con quién andaba. Y a quien le enseñamos, lo contaminamos.
Ahora no vemos la nuestra por chismosos, por querernos limpiar nosotros mismos, ensuciando a otros. Jamás por medio de la impiedad el hombre va a ser afirmado. Nosotros siempre debemos ser cuidadosos, solícitos en mantener el vínculo de la paz, y en lugar de alarmarnos de cómo sorprendieron a esta persona o de lo que se dice de ella, debiéramos orar y debiéramos ayudar, asegurarnos que en la iglesia, que en la empresa, que en la familia, el que reina es el Señor. Aunque no crean en el Señor, pueden obedecer al Señor. La lengua es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Puede causar muchos males. Con la lengua herimos, dañamos la reputación de otras personas, ponemos a unos contra otros, provocamos homicidios, suicidios, depresión, adulterios. Pero ¿qué pasa si aquel jefe del que les platiqué llama al otro empleado y le pide a este que no se vaya, y que cuando venga el otro, este diga lo que está diciendo del otro? ¿Creen que se va a atrever a decir lo que dijo? Y si lo dice, le va a dar al otro el derecho de la réplica o de la corrección, y el jefe tomará una mejor decisión de a quién debe promover. Pero lo mejor de todo es, mantendrá su organización funcionando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque actuó como se nos manda. Habla con él a solas. Si te oye, ganaste a tu hermano, y si no, dice, toma contigo a otros dos para que haya testigos del acuerdo que se está obteniendo, porque ahorita quedamos en una cosa y al ratito resulta que se te olvidó, que no cumpliste o que tú no dijiste. También este tipo de cosas pasan. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? A ser seres sociales. Queridos, si Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, les aseguro que Él sabía perfectamente que tú y yo muchas veces hemos dicho más vale solo que mal acompañado, y que hemos dicho yo con este ni a la esquina. Pero la verdad de las cosas es que muchas veces no hemos actuado conforme a justicia. Su palabra nos ha entrado por una oreja y nos ha salido por otra, sin haberle dado el análisis. Por favor, vamos a ponernos sobre nuestros pies y a dar gracias al Señor, porque nos volvimos a ver y lo volvimos a escuchar. Esto es vida para nosotros, porque sin su dirección naufragamos. Y naufragar es, metemos la pata, causando daños muchas veces irreversibles, porque hay gente que teniendo un gran concepto de ti, por una descosidita que te diste, ya no te vuelve a ver igual. Hay gente que teniendo una gran confianza y un gran concepto de ti, por una mala actitud, por una mala palabra, en un mal momento que le dijiste, ya se lastimó para siempre contra ti. Y no es que sea rencorosa, no, es que debemos ser cuidadosos. Lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que hemos sembrado durante años. Y no es de la noche a la mañana que porque tú hoy te arrepientes, la gente ya te va a comenzar a reconocer y a confiar. No. Van a tener que pasar muchos años y tú vas a tener que mantenerte en la integridad y en el compromiso de seguir siendo lo que hoy estás decidiendo ser: un ser de luz, un ser de amor, un ser de verdad, un ser de oración.
Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.